Buenos días a todos. Estoy muy agradecida porque hasta el día de ayer había permanecido afónica. El volumen de mi voz era casi inaudible y ayer que fui al médico, al fononeurolaringólogo, me prescribió un relajante muscular y un spray beclametasona. Esa fue la razón por la que no subí ningún video a mi canal la Semana Santa. Y esta semana, ¿qué pasó? Hoy ya amanecí mejor y quiero aprovechar porque tenemos el compromiso, los activistas, de no cesar en nuestro empeño para evitar que las personas inocentes sean víctimas de organizaciones cuyo objetivo detrás no es el que ellos dicen, sino que es otro, es una mentira, es hasta cierto grado una perversidad. No es lo que predican, no es lo que hacen. Otro agradecimiento que quiero hacer es a las nuevas personas que se han suscrito. Ya tengo 77 suscriptores, lo cual me alegra mucho porque, como he dicho en mis otros vídeos, en Nicaragua es un territorio virgen de activismo contra las sectas y la Watchtower que dirige a los testigos de Jehová. Por eso la satisfacción. Hay algo que voy a explicar ahora en mi vídeo y que lo quiero desarrollar de forma breve para no cansar mi voz. Es el inicio de los testigos de Jehová por el inmigrante de padres ingleses Charles Taze Russell, que visitaba la iglesia presbiteriana, también la iglesia metodista y luego a los segundo adventistas. Los testigos de Jehová son reconocidos por sus profecías fallidas de fin de mundo. También son reconocidos los cambios de profecías constantes, cambios de sus doctrinas constantes. También porque dicen ellos que son los únicos que no serán destruidos. De ahí todo lo que no sea testigo de Jehová está destinado a la destrucción. Según ellos expresan, es lo que Jehová les comunica. Otra forma en que ellos son reconocidos es por andar predicando de puerta en puerta. Otra cosa es porque ellos dicen ser el esclavo fiel y prudente. Así llaman ellos a los líderes, 8 personas que los dirigen a todos los testigos de Jehová en el mundo. Otro aspecto que quiero abordar es por qué son una secta. Entonces, vamos a comenzar. Con esta premisa quiero comenzar. Por mi experiencia que yo tuve con los testigos de Jehová.
yo les quiero decir, vean canales de otros activistas, como el Chit Chat de Caro, una boliviana que ahora vive en Estados Unidos, el canal de YouTube de Rafael David Candelaria, un puertorriqueño que fue superintendente del circuito, que ahora vive en Kissimmee, Florida. Está el canal de Janet Radioactiva, de Perú, casada con un anciano de congregación. Está el canal de Glenn Riddle, también de Perú. El muchacho fue testigo de Jehová, fue siervo ministerial. Está un joven, el Rincón de Emma. Hay muchos. Yo lo que quiero hacer es dirigirles su atención a que vean que todo lo que ellos dicen es lo mismo que todos decimos y no es obra de la casualidad. Únicamente quienes hemos vivido en la organización sabemos quién está diciendo la verdad y quién no. Y como dije en días anteriores, eso deja un trauma adentro y afuera de la organización. Muchos somos más fuertes, otros somos más débiles. Y traumas que han generado que las personas intenten suicidarse, otros se han suicidado. La mayoría han atravesado la política de la expulsión, que les ha ocasionado trauma al extremo de que se han vuelto homosexuales, ateos, agnósticos y otros pues que han llegado a odiar todas las religiones y no querer pertenecer a nada. Tal es el caso de un sobrino de uno de los miembros del cuerpo gobernante, el señor Stephen Litt, muy curioso por los gestos que hace, que mi esposo, cuando lo miramos por primera vez en el broadcasting, en el sitio jw.org, el broadcasting es un programa que emiten los testigos de Jehová cada mes en su sitio jw.org, y el Señor tiene unos gestos que mi marido le dijo el cara de loco. Hay otro activista que le dice el boca chancla. Me imagino que quiere decirle que la boca la hace como una chancleta. Pero bueno, otros dicen es una persona irrespetuosa. Pero si esa es el ser humano, a todo le hallamos un paralelismo y nos da risa. Así somos, porque hay cosas más reprochables. El Señor hace unos gestos. Sube la lengua, hace los ojos así. Y Jehová es impresionante, distrae mucho, da risa y a veces pues causa rebelión o repulsión. Pero bueno, quiero decirles pues que el señor Charles Russell fundó la religión, pero se llamaban estudiantes de la Biblia. Y hoy actualmente la religión de los testigos de Jehová no es nada parecido con lo que el señor Russell fundó. Toda su herencia, su testamento, como él quería que siguiera la organización, todo eso fue incumplido de manera dictatorial por el sucesor de Russell, el juez
Joseph Rutherford. Y lo curioso es de que esta organización de los testigos de Jehová, la Watchtower, presume de decir la verdad, que su principio lo basan en la Biblia, que las civilizaciones antiguas como las egipcias, la Babilonia, los sumerios, los asirios, solo contaban en sus historias las victorias. Las derrotas no las contaban, pero el pueblo de Israel sí se caracterizó por escribir sus fracasos y sus victorias. Pero no es verdad. Yo soy una persona que lee, no lo digo por presumir, sino porque es bueno leer y no somos presa fácil del engaño de nadie. Entonces, en el libro que ellos tienen, Testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios, en sus páginas apenas le dedica unas cuantas páginas a Russell. No habla de su vida un tanto rara, de que cómo creó él la doctrina que prestada de los adventistas. No fue una idea propia, fue una idea que le implantaron en su cerebro y él quedó cautivado por esa historia y la modificó al ver que no se cumplió la profecía de que Jesucristo iba a venir en el año 1870. Él hizo unos cálculos con una pirámide y dijo que era en 1874. Como no se cumplió, entonces dio otra fecha en 1914. Y a las 12 de la noche en octubre estaban esperando el fin del mundo y que los ungidos iban para el cielo. Y al ver que pasó eso, la hora se sacó, como decimos nosotros, de la manga, sacó un conejo del sombrero al estilo de los mejores magos y dijo: los tiempos de los gentiles han terminado. No dio ninguna explicación de por qué la profecía no se cumplió. Si él se decía que él era el medio que usaba Dios para comunicarle a la gente el mensaje de salvación y las profecías. Entonces, unas pocas líneas le dedica, pero no escribe el libro todo lo que ocasionó a muchas personas que se retiraron porque vieron que eso no podía proceder de la palabra de Dios. Deuteronomio 18:20 en adelante dice de que si un profeta habla en el nombre de Dios una profecía, y si la profecía no se cumple, ese profeta no es profeta de Dios, que ese profeta está mintiendo y que sin falta será destruido. Y después vino la otra profecía que según ellos se cumplió. En 1918 vino Jesús por segunda vez, ya vino a inspeccionar, ¿verdad?, todas las religiones y vio que los testigos de Jehová eran los que estaban haciendo la voluntad de Dios por andar predicando, según como les dijo Jesús antes de ir a los cielos, en lo que se conoce la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20. Vayan por todo el mundo hasta lo más último de la tierra, enséñenle todas las cosas a la gente de las naciones, todos los que yo les enseñé, y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Ellos justifican que ellos son los verdaderos en base a esa
comisión que Jesús les entregó. Y como dicen que son los únicos que la hacen, ellos dicen que son la religión verdadera y los cristianos verdaderos. Saquen ustedes las conclusiones. Si usted predica desde su casa, con el ejemplo, o las otras iglesias de cualquier religión cristiana, que tienen métodos diferentes de predicar, que no es el de casa en casa, ¿están predicando, sí o no? Porque lo hacen diferente a las formas de los testigos de Jehová. ¿No están cumpliendo? Saquen sus conclusiones. Ellos también afirman, ¿verdad?, que el esclavo fiel y prudente son ellos. Antes era solo Russell, pero el señor Rutherford, de quien les hablé antes, que era un señor alcohólico, prepotente, dictatorial, había sido juez. Entonces, él escribió un libro que se llamaba El misterio terminado y se lo atribuyó a Russell. Y Russell no lo escribió ese libro. Usaron la mentira. Ellos tanto que hablan del diablo y son mentirosos igual que el diablo. Entonces, ya no era solo una persona la que dirigía los asuntos de la organización. Ahora ya es esclavo, que en vez de ser una persona, ahora vinieron a ser 8. ¿Ven el cambio de doctrina? Eso lo sustentan en la parábola que habla Jesús del esclavo fiel que halló, que el amo se fue a un país lejano, dejó a su mayordomo, y cuando regresó lo halló que todos sus bienes habían sido respetados por él y halló toda su casa en orden. Cuando regresó, le dijo pues que iba a ser encomiado, iba a ser premiado. Y hace un contraste con aquel esclavo que no se comportó de una manera digna de su amo. Entonces, esa era una parábola, pero ellos dicen que es una profecía que se cumplió con el cuerpo gobernante, los directores de la Watchtower. Entonces ven el cambio. Esa profecía la cambiaron ellos. A partir del 2013 hay una serie de cambios en esa doctrina, porque antes decían que solo los ungidos eran el esclavo fiel y prudente que da el alimento espiritual al tiempo apropiado a sus domésticos. Pero entonces ellos analizaron de que realmente no todos eran servidores del alimento espiritual, que solo los que trabajan allá en Nueva York haciendo las publicaciones, los discursos, esos son los que forman parte del esclavo fiel y prudente. No son todos los ungidos, como decían antes, son solo los que hacen el alimento. Y bien sabido es que todos los que leemos nos dimos cuenta en los libros de crisis de conciencia, el libro de Barbara Anderson, una betelita que sirvió por muchos años como testigo de Jehová y en Betel estuvo 10 años. Ese libro de ella tiene 5,000 páginas. Y otro señor, Raymond France, en crisis de conciencia, y el otro libro, En busca de la libertad cristiana. Raymond France fue miembro del cuerpo gobernante. Y él dejó el cargo porque no podía soportar tanta mentira. Él no podía apoyar mentiras usando el nombre de Dios. Entonces él dijo de que los ungidos del cuerpo gobernante ni siquiera tienen tiempo de leer la Biblia.
Y no son ellos los que preparan los argumentos, los escritos, las publicaciones y discursos. Es el comité de redacción. Y el comité de redacción no está a cargo de un ungido. El ungido solo firma, aprueba el documento, pero todo lo que ahí está escrito no es producto de la mente del ungido, es de otras personas que no son ungidos. ¿Ven la contradicción? Entonces, también son conocidos, como había dicho, porque ellos dicen que son los 144,000 ungidos que van a reinar con Cristo. Y esos 144,000 ungidos interpretan ellos que son los seguidores de Cristo a partir del año 1 después de Cristo. Van a reinar con Cristo en el cielo, van a gobernar a la humanidad, van a hacer juicios. Y imagínense que tienen, solo es usar un poco de células grises y hacer este análisis. Se habla de la Biblia, se habla en la Biblia de Abraham como el padre de la fe. Moisés, el profeta mayor. Los patriarcas, hombres poderosos en fe. Esos no tienen el privilegio que van a tener estos 144,000. A ellos les va a tocar morir como cualquiera de nosotros, cualquier mortal. Va al hoyo, va a resucitarlo Jesús. Y los ungidos los van a juzgar a ellos. Y les van a decir, mira Abraham, vos tenés derecho de ir al cielo. Mira Isaac, vos no tenés. Díganme ustedes, yo en mi lógica no entiendo cómo la trayectoria de un señor de una época moderna va a ser más válida, de mayor importancia, de mayor categoría, de mayor relevancia, de mayor protagonismo que los patriarcas de la fe de la antigüedad. Solo allí entendamos la arrogancia de estas personas. De allí surge el hecho de que la mayoría de los testigos de Jehová sienten superiores a los demás y hay un aire de superioridad, de, como decimos en Nicaragua, creciditos, somos los únicos, somos los privilegiados, nosotros somos los que vamos a heredar la tierra, el paraíso, y vamos a ser gobernados por los 144,000. Y ¿cómo surgió esto de los ungidos, verdad? Ellos, pues, solo ellos saben de que cuando se formaron y vieron de que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pues, nosotros somos los ungidos, porque no hacemos lo que las otras religiones cristianas andan enseñando, la doctrina del infierno, que el infierno es el sepulcro de la humanidad, que cuando uno muere no vamos al cielo ni al infierno, sino que estamos en un estado de descanso, de reposo. Que yo no entiendo eso, porque el reposar es de los seres vivos. Y cuando dormimos y estamos en un descanso, sentimos placer, porque el descanso da placer. Entonces eso yo no lo comprendo. Y las otras
ovejas, dicen ellos, son las personas que van a vivir, son testigos de Jehová siempre. Son dos grupos en los testigos de Jehová: los ungidos y las otras ovejas. Las otras ovejas no van al cielo, sino tienen solo el deseo de vivir en el paraíso. Y Rutherford, cuando vio que ya la cifra de 144,000 se estaba rebasando, ¿con qué mentira le iban a salir a la gente ahora? Entonces tuvo una brillantísima idea. Claro que es brillantísima, porque si un montón de gente la creyó, tiene que ser brillante. En una asamblea, él les dijo: pónganse de pie los que tienen el deseo de reinar con Cristo en el cielo. Y entonces se pusieron de pie unos cuantos. Y los que no, esos son los que van a heredar el paraíso, la tierra restaurada. Restaurada por ellos junto con Jesucristo. Así acomodaron el asunto. Y muchos que eran ungidos y que no se levantaron en esa asamblea, dicen los escritos de los testigos de Jehová, proclamadores del reino. Es un libro extenso, más de 300 páginas con fotografías, que yo lo leí. Dicen que muchos entendieron pues que realmente no eran ungidos. Es algo que yo no entiendo. Porque si el Espíritu Santo unge a una persona, ¿cómo es que después yo solita identifico? No fui ungida. ¿Cómo puedo decir que el rey David no fue ungido por Dios, cuando sabemos en la Biblia que Samuel, el profeta Samuel, fue a ungir a David para ser el rey de Israel, aunque cometió pecado después? También ungió a Saúl, escogido por Dios, y lo eligió como rey de Israel. Y también sabemos que Saúl fue aborrecido por Dios por cosas que hizo y que no le agradaron a Dios. Entonces, fueron ungidos y después rechazados. Y estos señores ponen como que los ungidos son perfectos. Y vemos en la Biblia que no es así. Bien, continuando con la secuencia, o con el tema, el origen de los testigos de Jehová. Pueden incluso verlo en Wikipedia, también en la enciclopedia de las religiones. Hay mucha gente que no le da créditos a la Wikipedia porque cualquiera puede editar allí la información. Pueden verla y contrastar contra el sitio de los testigos de Jehová, jw.org. Verán que las publicaciones de los años 1840 hasta los años 1980 ya está desaparecida de allí. ¿Por qué? Porque si usted agarra un libro de ellos y lo contrasta con una de las primeras publicaciones, es completamente opuesto. No es ni siquiera diferente. No es algo como que yo diga, el libro que yo andaba el día jueves del mes de abril de 1899 era rojo. Y que ahora yo diga, el libro que yo andaba en ese día era azul. No es eso.
No es que una diferencia así de color, no, porque en esencia es una diferencia mínima que puede pasarse por alto. No puede decir, no es relevante, pero es una diferencia contundente, contradicción de decir, 1914 en octubre era la fecha en que Jesús va a venir y todos nos vamos a ir al cielo. Y después, en las publicaciones posteriores, años 1916, 17, 18, usted va a encontrar, no, 1914 es que en ese día Jesucristo fue entronizado en los cielos. Los tiempos de los gentiles se les decía a todos aquellos que no eran israelitas. Entonces los testigos de Jehová utilizaban en esa época a los gentiles, al igual que los israelitas, a todo aquel que no es testigo de Jehová. Es más, ellos creían que en ese 1914 el pueblo de Israel físico iba a ser restaurado con todo y su nación en ese día de octubre de 1914. Y vimos que eso no ocurrió y no ha ocurrido. Apenas en 1945 se formó el Estado de Israel, pero no con el antiguo territorio que dice la Biblia. Por lo tanto, no se ha cumplido. Son elementos que ni siquiera yendo a la universidad, usted fácilmente los puede analizar porque oímos noticias. Y usted puede decir, ¿cómo es que en 1914 o actualmente el pueblo de Israel va a ser restaurado si es un pueblo que negó al Mesías? Y Jesucristo dijo, a los suyos vino, y los suyos, o sea, los israelitas, no le recibieron. Y a todo aquel que le recibió, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y los israelitas siguen esperando al Mesías. Y hemos oído noticias, anda circulando en las redes sociales un vídeo donde los judíos aceptaron un Mesías. Entonces, eso como contradice también a lo que dicen los testigos de Jehová. O ambos están equivocados, es lo más natural que podemos pensar. Y volviendo al caso, ¿verdad? Usted agarra una literatura de esos primeros años de la organización con otra, vaya haciendo interpolaciones, 1840, 1874, 1914, 1925, 1975, luego a los años 80, luego a los años del siglo XX y ahora el siglo XXI. Haga esos intervalos, hágale una literatura cualquiera y va a ver usted que es una sola confusión. Usted terminará confundido y realmente va a entender que se trata de una mentira. Y lo que hay detrás de esa mentira le va a asustar más. Y vamos al tema de por qué son una secta. Es tan grave el pertenecer a una secta y dejarse atrapar por ellas. Porque, vean, yo tenía en mi mente el concepto científico de secta. Solo lo relacionaba cuando aprendí quebrados, fracciones. Y nos enseñan de esta sandía, cuando queremos representar un tercio, de esta sandía se ha partido en 3 pedazos. De la unidad se ha tomado 3 tucos, entonces un tercio. Entonces que eso era
un sector, un pastel, lo hemos dividido en varios tucos, que eso es una secta, que se había dividido de otra religión y de ahí había surgido. Pero no, el concepto no religioso de secta es para todo tipo de organización. Abarca organizaciones religiosas, criminales y de otro tipo. Usted tiene un líder, varios líderes, se supedita a lo que dicen esos líderes y todo lo que hacen esos líderes, lo que le ordenan hacer, usted lo obedece sin pensarlo, sin razonamiento propio. Usted habla como le dicen los líderes, lo que le dicen los líderes, no habla por su propio pensamiento. Le implantan, palabras, frases, oraciones que no son suyas, son de la organización. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted oye a una persona mencionar mucho Jehová, 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 usted dice, esta es testigo de Jehová. Otro caso, entre los testigos de Jehová, dice, se pregunta, ¿desde cuándo está en la verdad? Estar en la verdad, los líderes de esa organización le llaman desde cuando uno conoció a la organización de los testigos de Jehová y descubrió que la verdad la tienen ellos, que todo lo que no es testigo de Jehová es mentira, es de Satanás, y basan esta sentencia en 1 de Juan 5:19. Nosotros sabemos que todos procedemos de Dios, dice la primera oración del párrafo. Mas sabemos que ustedes son originados del diablo, porque el mundo entero yace en el poder del inicuo. Dice la versión del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová. Entonces ellos solo ocupan esa parte última del texto para decir el mundo entero yace, o sea, está en manos del poder del inicuo. El mundo entero, menos los testigos de Jehová. Pero no dice la Biblia menos los testigos de Jehová. Pero ellos sí dicen, nosotros tenemos la verdad, somos dueños de la verdad. El resto no tiene la verdad, está en manos de Satanás. Y uno, por fuerza de escuchar y escuchar y escuchar lo mismo, dice lo mismo. Utilizan la publicidad engañosa. ¿Por qué? Porque la revista que le reparten al público o la información que le dan al público es diferente a la publicación que la persona cautiva, que se quedó cautivada, atraída por la enseñanza de esta organización. Ya esa publicación que va a estudiar esa persona, cuando ya está dentro, incluso sin antes ser bautizada, ya empieza a ver más la doctrina que se la van poniendo al final. Y como le dijeron cosas de su religión, si usted era católica o era evangélica, de cualquiera de las ramas evangélicas, y le dicen, mire, la doctrina de que todos vamos al cielo es falsa. Ah, sí, es cierto, dice, usted no lo dice por ningún lado, usted se convenció. Mire, eso de que cuando morimos los malos van al infierno, no es cierto, eso no existe.
Y ya le enseñan un texto de que el Gehenna en hebreo significaba un lago de fuego, un basurero que se mantenía encendido. Ahí enterraban a los delincuentes por no considerarlos dignos de una sepultura digna, valga la redundancia, y el que no, pues tenía un entierro digno de una persona. Entonces, esos eran unos basureros que estaban afuera de las ciudades. En el idioma griego creo que es Hades. Y entonces ellos pues enseñan qué es eso y que no existe ningún infierno. Y uno se siente atrapado, cautivado por eso que aprendió. Y dice, sí, es verdad, tienen razón. Y ya va cayendo. Y ya después, cuando ya se mira, llega a ser miembro, se bautiza. Y como en mi caso, que yo ya sabía de dónde había surgido la religión esta y que tenía sus mentiritas, pero llegué a menospreciar el impacto que estas mentiras tienen. ¿Por qué? Porque yo no viví en carne propia, no vi tantos cambios con tanta frecuencia. Desde el año en que yo me bauticé, desde el año en que yo empecé a predicar, ellos le llaman publicador, cuando uno todavía no es bautizado y empieza a predicar. Yo empecé a predicar en septiembre del 2013. Y entonces empecé ya a ver pues unos cambios y dije, bueno, sí, es cierto, los humanos nos equivocamos. Pero ya después, y que me miro más cambios en el 2015, y aún así me bautizo. Bueno, vamos a ver, tal vez no pasa más. Y en el 2016, ¿verdad? Me bautizo, pero ya había muchas cosas que a pesar de que cambiaban, nunca las creí, nunca. No eran racionales para mí ni lógicas, como esa de los ungidos que les dije yo hace rato, que los del siglo I después de Cristo van para el cielo. Los de atrás, no hay ningún ungido por Espíritu Santo que vaya a parar al cielo. Solo del siglo I. Y qué raro que todos los ungidos son testigos de Jehová. No hay ungido que no sea de otra religión o que no tenga ninguna religión ni nada. Y la mayoría son de Estados Unidos. Esto no quiere decir que tengo algo en contra de ese país. No es nada de eso. Es porque la religión nació allí. Y es ahí donde hay la mayor cantidad de ungidos. Y la mayor cantidad de líderes del cuerpo gobernante son de ese país. Entonces, seguí menospreciando los cambios, pero ya estaban haciendo mucha mella en mi mente. Y yo dije, bueno, esto no es lo que me vendieron. Mucho cambio. Y de repente uno se ve atrapado en tanta información. Yo pues lograba salir a flote con eso porque como me gusta leer, pues yo en un día en una noche me ponía al día y leía 50 páginas, y ya me ponía al día con información. Pero cuando miraba, predicaba con las personas, no se preparaban. Solo repetía lo que oían en los discursos, los textos. Y cuando encuentran a una persona que les refuta, mire, yo no les creo porque eso de que Jesucristo, lo del reino en 1914. Entonces ellos vienen y dicen, sacan una cita que está en Salmos, y creo, no recuerdo bien la cita,
y hay otra en Apocalipsis. Ahora en los medios digitales es fácil buscar las citas por palabras. Y busque el libro y usted pone banquillo. Citan una parte, como siempre, unos textos aislados, que son producto del trabajo que hacen los del comité de redacción que están en Nueva York. No es algo que se le ocurrió al predicador testigo de Jehová. No, es algo que le enseñan en lo que se llama escuela teocrática. Ahí se lo enseñan. Y ellos solo predican esos versículos. Algo de su propia cabeza jamás les va a salir. Y cuando encuentran personas que les refutan, ellos dan la vuelta. Primero porque la organización les dice, cuidado, esa persona tiene a Satanás, esa persona las puede envolver con argumentos falsos y usted puede estar atrapado, confundido y puede dejar de serle leal a Jehová Dios. Y entonces viene el pobre testigo, creo que más porque se quedó sin argumento o tal vez por las dos cosas, por miedo o por lealtad a la organización, no asumen el reto. En cambio, vemos en las escrituras griegas o Nuevo Testamento, miramos que el apóstol Pablo, cuando él tenía debates en los foros, en el Areópago de Atenas, él le refutaban sus creencias, él defendió su apostolado, le criticaron su apostolado. Vos no sos apóstol de Jesucristo, vos no lo viste si Jesucristo ya estaba muerto. Cuando vos te hiciste discípulo de él, te hiciste cristiano. Y entonces Pablo defendió su apostolado. No dijo, no me voy a poner a discutir con ellos porque la mente de ellos está llena de cosas de Satanás. Es una mente orgullosa, soberbia, y yo corro peligro y puedo terminar pensando como ellos. No, ahí están los debates en la Biblia. En todo el libro de Romanos, la carta a los romanos, habla de los debates de Pablo. Cuando fue interrogado en los tribunales por Festo y por otros, él sale, le preguntaban cosas y él salía contrarrestando. Y la organización, en vez de defender y de refutar el argumento, contesta atacando. Entonces eso yo lo miraba feo, no me agradaba. Y yo empecé a entender, esto es una secta. Yo no tengo capacidad de pensamiento propio. Cuando yo a alguien me ponía a quererle enseñar con mi propio razonamiento y con la Biblia, ya sabía lo que me esperaba. Una de las hermanas más maduras que le llaman ellos espiritualmente, ya me llamaba para hacerme una corrección y yo me tenía que tragar eso. Y cuando ya no lo aguantaba, yo me quedaba sin habla, hacía un mal gesto y después muchas veces tuve que contestar. Y llegué a ser catalogada como una persona orgullosa, presumía de mis estudios. Pero entonces yo hice como el apóstol Pablo. Yo fui a estudiar. Y el que estudia está demostrado que más libertad y más capacidad de pensamiento tiene. En los propósitos de Dios, Dios no escogió a personas que no tuvieran estudio ni capacidad baja. Vemos el ejemplo de Abraham, un hombre rico en la ciudad de Ur.
Vemos el ejemplo de Moisés, educado con la sabiduría de los egipcios. Sabemos los grandes desarrollos y avances de la civilización egipcia. Tenemos a David, era un aguerrido pastor de ovejas. Por salvar a sus ovejas, se luchó contra un lobo y contra un oso y un león. Y mató al gigante Goliat. Era un guerrero. El rey Salomón era muy instruido. Tenemos el caso de Daniel, el profeta Daniel. Era un hombre muy sabio, muy instruido, al extremo de que fue funcionario de la corte, como hoy día el equivalente a un miembro del gabinete de un gobierno de un determinado país. Y de diversos gobiernos, primero en el gobierno de los babilonios, después en el gobierno de los medo-persas. Y de ahí pues ya se pierde la historia, pero da a entender de que alcanzó todavía una parte con el imperio greco-macedonio. Pero vamos a que él era funcionario en la corte de los israelitas, en la de los babilonios, después cuando lo llevaron cautivo, y después cuando los invadieron los medo-persas, a los babilonios. Entonces el conocimiento siempre vale oro. Entonces yo se los hice saber para que me respetaran y para hacerles ver de que yo no soy una persona que voy a andar repitiendo como lorita algo que otro me dijo. Yo tengo mi propia capacidad de razonamiento, mi propio intelecto, y es una falta de honestidad hacia el ser humano implantar en su cerebro algo que no es propio. Distinto es cuando nos vamos a educar a la universidad, a un centro de estudio, a un curso. Y ni aún así, porque solo nos dan los temas y no sabemos después de qué se va a tratar el asunto. Y con eso de que viven repitiendo solo frases que no son de ellos, como les dije, ¿desde cuándo está en la verdad cuando conocen a otro testigo de Jehová? Otra cosa que dice, ¿ya vieron la publicación que nos dio el esclavo? Ya sabe que uno debe entender que la nueva publicación que bajó el cuerpo gobernante que está en Nueva York. Otra frase, congregación. Que congregación no son iglesias. Para ellos congregación no es iglesia. Cuando todos sabemos que son sinónimos. Congregación viene de congregar. Hoy día también se identifica una iglesia con el edificio, pero igual es una congregación. Hasta el libro del rey Salomón, Eclesiastés, se llama Eclesiastés o el congregador, porque el rey Salomón congregaba al pueblo y les daba a conocer los proverbios que él había escrito, porque así enseñaba él al pueblo. El congregador. Cuando van a inaugurar un salón del reino, ellos dicen dedicación. Y entonces yo, como ya me estaban fastidiando con tanta majadería para mí, y ver cómo eran unos loritos repitiendo cosas, entonces yo venía y utilizaba el otro sinónimo y le llamaba tal vez a algunas de las mujeres de la congregación. Mire, doña fulana, mire, hermanita, acostúmbrese a decir hermana, que el esclavo fiel nos dice que nos debemos de estimular en amor, porque recuerde, cuando venga la persecución, nos vamos a necesitar arropar y darnos amor, y eso solo lo vamos a encontrar en el pueblo de Jehová, en nadie más. O sea que vamos a estar destruidos. Voy a tener a mi esposo a la par y mi esposo me va a dar de patadas. Solo con una hermana en la congregación.
que vive al kilómetro, solo ahí yo voy a tener amor en un día de destrucción. ¿Será eso lógico? Entonces, ¿y qué dijera, hermano? Entonces yo, como ya estaba dispuesta a revelarme a toda esa imposición, yo le dije, mire, el apóstol Pablo en sus escritos nos decía, me saluda mi hermana Eunice, a mi hermana Cíntique, a mi hermano Epafroditas, a mi hermano Timoteo, a mi hermano Tito. No dice eso. Sí, pero recuerde que Jesucristo dijo, cuando llegó María y sus hermanos le llegaron a advertir de que no siguiera predicando, y él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos. Pero eso es otra cosa, les decía yo. No está diciendo que tenemos que llamarnos hermanos. Bueno, y lo otro que, mire, los ancianos dijeron que tal día va a ser la asamblea, les decía yo. O sea, así es, si no entendí mal. Entonces me decían, no son los ancianos los que están convocando a asamblea. Es el esclavo. Acostúmbrese a decir el esclavo. Y yo le decía, ¿y en qué parte de la Biblia dice yo que a todo me debo referir como el esclavo? Y yo ya estaba pues en esos dimes y direte, porque ya había sentido pues que no era yo la que andaba ahí en esa organización de protagonista. No eran mis pensamientos. Y yo amo mucho la libertad, amo la independencia, y a nadie le gustan las imposiciones, nada más aquellas que son de ley, los impuestos, porque así es como se sostiene todos los países del mundo. Allá pues el gobierno que se los lobe, van a dar su cuenta. Todos tenemos siempre a alguien que nos va a volar la cabeza por lo malo que hagamos. Y a veces, aunque hagamos lo bueno, no vamos a tener premio. A veces sí y a veces no. Nada está dicho aquí. Entonces, yo ya no me sentía bien con eso. Y aquello de que predicaba 6 horas, porque mi trabajo es... Mire, de trabajar, dele más tiempo a Jehová. El fin del mundo ya no está a la vuelta de la esquina, ya lo tenemos enfrente. Oyendo eso a cada rato, hasta que les empecé a decir, ay, vean, desde 1914 se está esperando el fin del mundo y ya estamos en el siglo XXI y nada de que viene el fin. Yo que voy a estar yo preocupada por eso, no me estén generando más ansiedad. Y entonces esas cosas propias de la organización son las que manifiesta una secta. Como les dije, las fechas que les di en que iba a venir el fin del mundo: 1914, las más sonadas; 1925, 1975. Y ahorita pues con la pandemia que ellos habían declarado, estamos en la parte final del último día, de los últimos días, un poco antes del último día. Esos son los gestos del miembro del cuerpo gobernante, Stephen Lett. Muy chistoso el señor por esos gestos que hace. Su sobrino fue expulsado de la congregación por ser homosexual. El muchacho no soportó la expulsión, porque nadie le hablaba, ni su mamá ni su papá. Imagínense una persona que es un ser humano. ¿Quién quiere que su familiar, su hijo, salga homosexual? Nadie quiere. Yo no entiendo siquiera si eso es heredado, si eso es por el entorno. No sé. Ni me atrevo a juzgar ni a condenar a nadie. Pero eso es lo que ordenan. No le hablen, porque está inmundo y va a contagiar a toda la congregación. Y entonces, como toda su vida fue
su actividad social fue en la organización, pues no tenía amigos fuera de allí. Y al no hablarle a sus familiares ni sus amigos de la congregación, el joven terminó suicidándose. Y no es eso propio de una secta. Y vean, si el día de mañana cae un meteorito, ellos van a decir, estamos en la parte final, otra vez el cuento del fin del mundo. Y todos ellos lo van a creer y lo van a repetir. Si el día de mañana la organización dice, no, ya no va a haber fin del mundo, ellos van a repetir de que ya no va a haber fin del mundo, que habían entendido mal, que ahora hay nuevas luces. Y uno les dice, pero ¿por qué? Como yo decía, ¿por qué esta cambiadera de cosas? Hermana, es que el Espíritu Santo de Jehová les va revelando a los ungidos, porque ellos son el canal de comunicación que utiliza Dios. Pero eso no está en la Biblia. Yo quiero encontrar, me volvían a citar Mateo 24:45. Pero eso es una parábola, les decía yo, no es una profecía. ¿Cómo no es una profecía? Pero nunca entendí. Eso no es cierto. Y entonces, el día de mañana, ellos pueden decir, mire, ya las mujeres en la congregación van a poder enseñar, porque eso está prohibido, porque interpretan que el apóstol Pablo dijo un movimiento de chisme que se había dado en la congregación de los romanos, creo que era, que dijo, la mujer no enseña en la congregación, pero se refería a unos rumores que habían surgido. Entonces ahí no va a haber mujeres predicando desde la plataforma al frente, pues con nada de eso, ni con cargos como tienen los hombres. Entonces, si el día de mañana eso cambia, ellos van a encontrar una cita bíblica. Y cuando usted les pregunte, ¿pero por qué ese cambio? Es que Proverbios 4:18 dice, así a medida de cuando la noche va pasando, el día se va acercando y empieza a salir el sol, la senda se va haciendo más clara. Pero eso, si usted lee el capítulo 4 de Proverbios, se va a encontrar de que el rey Salomón escribió lo que le sucede a un hombre justo. Todo va diciendo ahí los beneficios o las consecuencias de alguien que se comporta de una manera justa, de una manera benévola. Entonces, su andar es recto y siempre va a ser luminosa su senda. Y luego pasa el contraste de la persona que no es justa, su camino siempre va a ser oscuro. Pero ellos agarran esa parte y la ocupan para basar su constante cambio de doctrina, su constante cambio de entendimiento. Y el resto de miembros lo va a creer. Si usted les dice que la palabra inauguración es igual a dedicación, ellos dicen que no es igual. Y usted busca el diccionario y va a ver que dedicación e inauguración es lo mismo. Y yo me refería con las palabras sinónimas solo por molestar, por revelarme, por decirles no sean tontos. Y entonces yo ya les empecé a caer mal, pero no les di el gusto de expulsarme y yo me salí. Y cuando ya uno se vuelve así, ellos le dicen, esa persona ya se volvió apóstata, ya se creyó arrogante, orgullosa, presumida. Pero la religión más apóstata que existe o ha existido es la de los testigos de Jehová. Viven cambiando su doctrina, viven cambiando el entendimiento de las profecías. ¿Y qué podemos decir de eso?
Es algo mentiroso. Es como esta otra cosa, vean. Se prohibía que los cantos fueran alegres como los de otras religiones. Yo recuerdo que había unos cantos muy bonitos que a mí me gustaban de las otras religiones, y al ver esas de los testigos de Jehová, ay, para mí parecían los cantos, los ritmos del Santo Entierro en la Semana Santa. Dan, 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 dan. Oh Dios, ante ti nos hallamos, ovejas de tu gran redil. En Egipto, Jehová, demostraste. Ahora, hasta al hijo de Vicente Fernández, ya lo convencieron, y yo creo que ya es testigo de Jehová el hombre. Y no me crean, vayan al sitio JW.org y busquen Broadcasting marzo 2021. Y van a ver una alabanza a Dios, que le gusta lo solemne, lo sagrado, según decían ellos, una alabanza pura ranchera. Y van a ver otras alabanzas que usted dice, oye, esos están bailando samba. Oye, ese canto parece que es José Luis Perales el que está cantando. Oye, ese canto parece que es Shakira. Cuando ellos condenaban eso y decían su punto, el punto de Jehová. Óigase bien, el punto de Jehová. Todos se lo achacan a Jehová sin ninguna base bíblica. Miren, dice, eso no procede de Dios. Eso es de una persona que no ha olvidado su mundo anterior y disfraza su antigua tendencia por esos bailes paganos que le dan honor a Satanás y no a Dios. Y entonces su vida anterior, su vieja personalidad, no la han olvidado. Entre ustedes no debe ser así. Citaban una cita del apóstol Pablo. En medio de ustedes no debe ser así. El paro de mayo aquí en Nicaragua está prohibido. Los ritmos africanos, prohibido. Pero ahora, vean las asambleas de ellos, ahí están los ritmos. Hasta a mí me gustaba, y yo, como ya estaba yo en rebeldía, empezaron en el 2016 los cantos. Había uno que me gustaba. Cuéntame qué sientes al salir cuando vas a predicar, que Jehová con tu poder te puede ayudar. Y yo en el mero salón del reino, o sea, en la iglesia, ahí yo me ponía y hacía los gestos. Me siento bien al dar a Dios honor y gloria con mi voz. Por eso no voy a dejar de ir a predicar. Pero a la salida, al terminar la reunión, yo ya tenía a la vieja chismosa que ya me estaba jalando la chaqueta. Pero como yo no me dejaba decir de nadie lo que quisieran decirme, la dejaba hablando sola y daba la vuelta. Así me comporté yo, para decirles, yo no tengo a nadie que me mande. Yo soy dueña de mi vida. Si obedezco a alguien es en mi trabajo, porque es una autoridad. Aquí a mi esposo, porque con él vivo. Somos pareja, con él me amarré, como decimos. Y mi madre, que ya está muerta, y mi padre, pues que a mí, gracias a Dios, nunca me puso las manos encima. De allí, bueno, y las autoridades de gobierno, a respetarlas y a obedecerlas en lo que la ley nos indique. Y entonces, ya para terminar con esto de la secta, uno puede determinar que uno es víctima de una secta si su inteligencia
es el de una persona normal. Pero cuando uno no es manipulado por una secta, significa que uno tiene convicciones firmes. Pero esas convicciones firmes y ese carácter firme son logrados por dos cosas. O vienen en los genes, porque tiene padres o uno de los padres tiene un carácter fuerte, determinante, decisivo. Y el entorno lo hizo ser una persona de firmes convicciones. Y investiga. Aunque no tiene estudio, hay personas que investigan. Y no se creen todo así nomás. Hablan con otros sobre lo que ellos creen que es correcto y no es correcto. Y viven de acuerdo a lo que ellos piensan que es lo correcto, pero sin tratar de implantar su pensamiento en los demás. Cuando usted mira el mismo patrón de conducta en esas personas, en cuanto al habla, el vestir y el actuar, bueno, es el mismo también parte de la conducta. Usted va a ver cosas raras que dice, no, esto no es normal en un ser humano. Hay alguna máquina que le está imponiendo esa actitud. Y ese es el actuar de las sectas. Pero hay algo que yo quiero decirles, y es que investiguen. Mucha gente de ellos, los testigos de Jehová, no creen nada ajeno en temas religiosos, ¿verdad? No creen nada religioso ajeno a las publicaciones de la organización. Pero es muy curioso. Muchas de las señoras que yo conocí allí en la organización me daban sugerencias de sitios de naturistas para productos o consejos de personas que no eran ni testigos de Jehová, personas que distribuían productos de la OmniLife, Herbalife, y que para conocimiento de ustedes, la Sunshine, OmniLife, no sé cuál de esas Life, son productos de los mormones. Y toda religión que no es testigo de Jehová, para los testigos de Jehová, son reuniones falsas, paganas, y van a ser destruidas por Satanás. Entonces yo digo, qué contradictorio. Creen esas informaciones de cualquier persona. Nosotros sabemos que lo que se pone en internet, salvo como casos como el nuestro del activismo contra la Watchtower, no contra los testigos de Jehová comunes, todos estamos hablando lo mismo. Y no es que yo me esté poniendo de acuerdo con alguien de África porque no sé ni los dialectos ni idiomas que ellos hablan, ni con alguien de España, ni con alguien de Perú, porque los horarios no nos coinciden, ni yo tengo el tiempo para eso. Pero sí, yo me he dado a la tarea de verlos y digo, no es casualidad que todos estemos diciendo lo mismo, no es casualidad que todas las experiencias sean iguales. Eso es propio de la organización. Pero me daban esos sitios de naturistas de esto y de esto, que eso sí los creían. Pero si les mandé el vídeo de donde aparece el miembro del cuerpo gobernante, Geoffrey Jackson, ante el tribunal de la Real Comisión de Australia por la forma de haber encubierto a los abusadores sexuales de niños. Es mentira, dicen. Y se los mando en inglés y doblado al español, porque hay algunos que saben inglés en la organización, y está también doblado al español y subtitulado en español, y no lo creen. Les mandé los vídeos de las entrevistas de la muchachita y del abogado de la muchachita que denunció a los dos ancianos, al anciano de congregación
Vargas y Panza, y no lo creyeron. Y esto fue en marzo de este año. Eso es ataque de Satanás a la organización. Entonces, esas son las características de una secta. Y juzguen ustedes. Y hasta aquí, porque ya mi voz no puede más. Pues, y en cuanto a los cantos, me alegra pues que le hayan puesto unos ritmos más agradables, porque realmente eran cantos fúnebres, tétricos, contados con los dedos de la mano los cantos alegres. La alabanza a Dios es motivo de alegría, no es motivo de... Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco que difundan el canal porque es para ayudar a evitar a que las personas caigan en manos de organizaciones como esta, que solo quieren nuestro dinero. El negocio de ellos es la publicación mediante las grandes imprentas que tienen, vender los salones del reino que construyen con nuestro dinero, y ese dinero, cuando venden los salones, nos regresa a nosotros. Y los salones son construidos con la mano de obra nuestra. Son mantenidos también con nuestro dinero y con la mano de obra nuestra. Y lo venden. De allá arriba viene la orden de los señores de Warwick, Nueva York. Hermanos, hay que vender el salón. Estamos en déficit. Y después esa orden se contradice cuando nos llega otra orden, una carta. Hermanos, la obra de predicación está siendo bendecida por Jehová. Necesitamos construir 800 salones del reino en Nicaragua. Necesitamos más sus contribuciones. Recuerden, honra a Jehová Dios con tus bienes. Insten a los niños a orar, a dar con alegría para Jehová. Contradictorio. Lo vendemos y después construimos porque hay necesidad. Y lo vendemos porque hay déficit. Construimos porque hay necesidad. Y así, y así, y así, y así. Y un sujeto pensante dice, ¿y estos vaivenes? ¿Y estos vaivenes? Anda a ver, anda a revisar. Revise. Sea mi seguidor, difunde este canal. No me pagan nada, como dicen los testigos de Jehová. Nos ofenden en sus comentarios. Los más ofensivos son ellos. Dicen que nos pagan, salen anuncios, pero no saben cómo funciona. YouTube paga a alguien que tiene canal. Si tiene más de 1000 suscriptores, y para llegar a eso tiene que pasar uno volando penca, como decimos aquí, mucho tiempo tendría que pasar yo subiendo 3 vídeos diarios y hacer una propaganda enorme, y tiempo y recurso no hay. Lo que hay es una pasión por un movimiento que ha crecido de manera espontánea y solidaria para ayudar a que personas incautas, ingenuas, sencillas, caigan en las mentiras de esa secta. Yo no quería creer que era una secta, pero lo es. Si la secta le dice, los 8 dirigentes de allá le dicen, tírese al charco porque Jehová nos reveló, ellos se van a tirar. Créanlo, 100%, que se van a tirar todos, excepto los que no somos amaestrados. Gracias, tengan un día muy bueno siempre, hagan el bien, bendigan todo y seamos siempre buenas personas. Adiós.